estamos oficialmente, lo voy a repetir otra vez, en la casa de la Escuela de María y hoy me encuentro con una persona de verdad especial, no solo para mi vida, para mi familia, para este proyecto, sino para mucha gente que la conoce. Ani, bienvenida, Gracias, bienvenida. Max. Estoy de verdad que muy feliz de poder estar acá. Me encanta el nombre Angelus para el proyecto y también me encanta que sea la Virgen la que nos esté cubriendo y pues hoy es un día de la Virgen también, así que qué más de poder estar aquí para celebrar. Ya vamos a hablar mucho de la Virgen, pero nos quisiera hacer el honor de la oración Sí, para sí. comenzar. Bueno, los invito entonces a todos. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y solo es en un momento que el amor de Dios los cubra y que estemos conscientes de quién es Él, pero especialmente de lo amados que somos en este momento, de los sostenidos que somos en este momento y que no hay nada que nos esté separando del amor de Dios. Si nosotros le abrimos el corazón, Él entra con fuego. Gracias, gracias, Padre, por estar acá. Abba, te lanzamos los brazos para que nos cargues y cargues con absolutamente todo. Lo que ya no necesitamos, te lo dejamos a ti y queremos llenarnos de tus tesoros en este momento. No para nosotros, sino danos tesoros para repartir y que sean testimonio de tu amor, de tu gracia, para todo aquel que lo necesite. Señor, que esta oración retumbe en todo el cosmos, que la fuerza de tu espíritu llene de amor y que por un segundo toda la creación sea consciente del abrazo tuyo, Señor. Mamá, gracias por estar acá. San José y a todos los santos y a todos nuestros antepasados. Gracias, gracias, Señor. Que este espacio sea para ti, para darte gloria y para que más de tus hijos puedan reconocer que tú los invitas de regreso a tu casa. Todo, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. 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 Bueno, 9 años de amistad. Hace 9 años que murió mi sobrino y fue en ese contexto que nos conocimos, pero no hay duda que nos unió Medjugorje, Así ¿verdad? Nos es. conocimos antes de Medjugorje, en un viaje particular, nos conocimos en Medjugorje. Yo sé que usted ha dado su testimonio por todo el mundo. A través de las redes. Yo sé que ya lo he contado. Hoy nos lo va a compartir. Yo voy a tratar de llevarlo por otro lado, a ver por dónde nos lleva el Espíritu Santo. Pero me gustaría comenzar con esto. O sea, ¿qué ha sido Medjugorje, Ani, para su vida? Y no por el acontecimiento, ¿eh? Porque el acontecimiento podría tener muchas interpretaciones, pero particularmente para la escuela, que es un lugar muy, muy especial, eh, porque ahí nos une el corazón de María. Pero, ¿qué ha sido Medjugorje para usted desde que conoce esa experiencia hasta el día de hoy? Ok. Medjugorje para mí, Max, ha sido el lugar de encuentro con mi mamá, el lugar de un encuentro único y profundo con Jesús, porque fue en Medjugorje justo hace 9 años, la primera vez que fui, que la Virgen me toma de la mano y me lleva al corazón de su hijo. Pero cuando fuimos juntos, No, antes, era fue segunda antes, vez. era la segunda vez Sí, cuando fuimos ¿verdad? nosotros Sí. juntos. Ok. La primera vez que yo fui, me llevó al corazón de su hijo y fue haberme sentido tan amada, pero tan amada. Yo de verdad nunca había sentido un amor así. Ahí entendí porque en Medjugorje se habla de orar por las personas que no han conocido el amor de Dios. Y a pesar de que yo ya estaba en comunidad, servía en retiros, en ese momento comprendí que yo no había conocido el amor de Dios. Y
y lo sigo pidiendo. O sea, le sigo pidiendo siempre a la Virgen que me siga llevando más y más profundo al corazón de su hijo. No quiere decir que porque en ese momento lo conocí, Ya terminó la ya experiencia. terminé. Ya No, llegué. no, para nada. Pero fue un momento, particular de mi vida. Fue uno de esos momentos de conversión y fue al entrar al corazón de Jesús, fue como también conocer muchos de los misterios, creo yo. Creo que la Virgen intercedió para darme ese regalo y poder entrar, eh, no a grandes profundidades, pero un poquito a los misterios de Dios, como que si el velo se hubiera empezado a quitar en mi vida. Y eso cambió completamente la forma en que yo estaba viviendo. Ok. Sí, yo era mi tercera vez en Medjugorje. Íbamos con un grupo muy particular de amigos, entre ellos usted, en un contexto muy difícil en ese momento para mi vida, porque mi sobrino, cuando salimos de viaje, tenía un par de días de estar en el hospital y luego el Señor decidió llevárselo y usted nos acompañó, estuvo muy cerca. Pero bueno, eso va a ser otro tema, pero hay algo especial que yo creo que es a la única persona que se le he oído, a veces trato de imitarlo, y es que cuando se dirige a María, usted dice mamá, o sea, a mí me gusta usar la palabra madre, buena señora, o una cosa muy solemne, pero creo que a nadie o muy pocas personas he oído esta expresión tan particular en la oración, mamá. O Sí. sea, ¿de dónde nace ese voy a decirle Bueno, mamá? yo tengo una relación con mi mamá, biológica muy especial, y a ella le digo mamá. Y siempre, o sea, tengo una relación muy hermosa y me encanta decirle a ella así, mamá. Y entonces a la Virgen, quería que fuera similar, pero al mismo tiempo un poco diferente, entonces por eso es de que le digo mamá. Y entonces, para mí es esa cercanía, porque para mí la Virgen, y creo yo que yo soy una persona que no soy muy formal, por decirlo así, me encanta la cercanía, la informalidad, la familia, creo yo, tal vez no es que sea informal, pero a mí me encanta lo que es la familia y La para mí intimidad. la intimidad. Y para mí la Virgen es, o sea, yo no le diría, madre cuando la llegue a visitar, o sea, no le diría así, ¿verdad? Entonces, por eso yo le digo como le diría, porque ella está conmigo, está sentada conmigo, entonces cuando alguien está frente a mí, yo no le diría madre, a pesar de que es la reina de los cielos, para mí es, antes de eso es mamá. Mamá. Ok, dos cosas. Y yo lo hablo mucho y creo que lo escribí en el libro de mi testimonio con María. Creo que así como tenemos un encuentro personal con Jesús, tenemos que tener un encuentro personal con María. O sea, usted ha hablado de un encuentro y habló de intimidad. ¿Fue Medjugorje el encuentro con María Sí, o había pasado algo no, antes? no, no, la verdad que para mí siempre había sido Jesús, incluso en mi recorrido siempre había sido Él. Y pues antes de ir a Medjugorje, yo sí le pedía a la Virgen que quería tener un encuentro. Para mí Medjugorje es el lugar donde la gente cambia. Entonces, Medjugorje puede ser cualquier lugar donde cambiemos, pero para mí es donde el cielo está abierto. Y entonces yo quería, poder ir a ese lugar y poder tener, y me llevó al corazón de Jesús, pero entonces ahí tuve un encuentro también con ella, porque entendí que solo, o sea, alguien que es madre, podía llevarme con Jesús, ¿verdad? Y entendí que no solo era la mamá de él, sino la mía, con una fuerza muy, muy grande. Entonces, mi abuelita, o sea, era muy, muy devota de la Virgen y especialmente de la Virgen de Guadalupe, pero yo nunca entendía eso. O sea, para mí era, ¿por qué voy a ir a la Virgen o a los santos si ahí está Jesús, ¿verdad? Pero entendí, que Dios nos quiere hacer partícipe a todos y especialmente a la Madre de Dios.
Partícipes, otra palabra. Yo aquí voy a ir usando las palabras que salgan. A ver cómo queda esto. Bueno, ese partícipes, pero antes de ser partícipes, yo también creo que Medjugorje fue sin ir, porque yo recé 12 años. Yo creo que todos los días pidiéndole a la Virgen que me llevara a Medjugorje. Yo conozco Medjugorje por el padre Varela, mi padre espiritual, porque los primeros escritos marianos que yo leí son sobre Medjugorje. Yo no tenía experiencia de María y fue a través del padre Varela que tengo esta experiencia maravillosa de encuentro con la Virgen y entiendo todo lo que usted está diciendo. Y luego en Medjugorje, el padre Varela decía, yo no creí en Medjugorje por las apariciones, yo no creí por los fenómenos, yo creí por la conversión de la gente. O sea, para él eso fue su convicción. La gente se convierte. Pero para poner un poco de contexto teológico y la gente no diga, bueno, aquí están hablando tanto de las apariciones y no es tan fundamental. Hay que recordar que desde el Antiguo Testamento Dios consagró personas, objetos, fechas, lugares para Él. Y desde ahí se entiende lo que usted dice, un cielo abierto. Y no es que solo en Medjugorje estén los cielos abiertos, pero desde el Antiguo Testamento Dios ha actuado de esa manera. Y usted en su experiencia personal ha sido testigo de ese cielo abierto y de ser partícipe. ¿Cómo entiende esa palabra partícipe en la vida espiritual, Ani? Wow, sí. Yo creo que justo eso, porque durante mucho tiempo a veces yo sentía, sí, voy a misa, la voy a escuchar o o hacer cosas, pero no me sabía como, o sea, como miembro, por decirlo así, totalmente participando en la obra de Dios. Y tampoco muchas veces permitía que Dios participara en mi vida. Entonces, para mí, participar es simplemente esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Ir a compartir, ir a jugar, trabajar juntos, recreación juntos, o sea, simplemente participar en todas las áreas de mi vida y todas las áreas del plan de Dios, En lo natural y en en lo lo sobrenatural. sobrenatural. Ya vamos a hablar de lo sobrenatural. Ani, antes de esa experiencia con Jesús y con María en su vida, y yo voy a ir diciéndolo como lo Sí, recuerdo y lo que el Espíritu Santo nos vaya poniendo, hubo un momento de transición muy fuerte, o sea, una etapa de alcoholismo, quienes han oído sí, su testimonio y lo han visto en otras plataformas, con otros programas, pero su sanación, y yo quería resaltar eso cuando yo estaba orando por este programa, el Señor me lo ponía mucho en el corazón. Su sanación fue a través de la palabra de Dios. Y sí, aquí viene algo importante para que nos quitemos las etiquetas, ¿verdad? No fue a través de una persona católica, sino que fue a través de una persona que participa de la fe cristiana en otro ambiente. ¿Qué poder tiene y qué poder tuvo la palabra de Dios en su vida para sanarse y para liberarse de una atadura tan fuerte? sí. Y antes del alcoholismo, porque el alcoholismo, pues, es, la parte de la punta del iceberg, ¿verdad? Hay muchas, muchas cosas adentro de lo que puede llegar a significar. Yo tenía mucha envidia, resentimiento, tenía muchísimo enojo adentro de mí, y no solo a las demás personas, había, o sea, enojo incluso a mí misma, ¿verdad? Porque a veces es la falta de perdón que nos tenemos hacia nosotros mismos lo que más nos lastima. Y el libro que escoge esta mujer que me acompaña durante este tiempo, fue el libro de Proverbios. Y a través de esa gran sabiduría que hay en Proverbios, o sea, leyendo un capítulo cada día, pues realmente empezó a haber sanación en mí. Pero fue a través de la palabra de Dios y a través de algo más que nos hace muchísima falta hoy en día, es a través de la creación. El Eh, contacto con la el naturaleza. contacto, ¿verdad? Especialmente, pues, en muchos lugares donde se llaman Estoy zonas buscando azules, el libro para que, em, por si las zonas azules muchas veces están a la orilla del mar, porque el mar es el hospital
más grande que Dios Wow. nos dejó. Entonces fue a través de poder pasar tiempo en la creación, bajo el sol, el mar, las estrellas, la luna, que hay muchísima sanación y al que le pueda interesar, pues Santa Gilergarda es impresionante Ya se nos fue a para las hablar sobre la alturas sanación, teológicas. pero de las cosas más impresionantes, o sea, me sanó mucho ahí Ujú. la palabra, la creación, y luego yo le pedí al Señor que yo quería estar sana completamente. O sea, yo no quería solo alcoholismo de tapar la botella, o sea, yo le decía: "Yo quiero vivir, o sea, también esto que tú regalaste, o sea, si el vino está en las bodas de Caná, yo quiero poder tomarme una copa de vino". Y yo le pedí al Señor esa parte, y el Señor en mí lo realizó. O sea, para mí de las cosas que me impresiona es que Dios puede sanar completamente. Totalmente, Ujú, totalmente. totalmente. Tres cosas, creo yo. Primero, hay algo pedagógico en el libro de los proverbios. Son 31 proverbios. O sea, yo lo he escuchado en otros lugares, pero tener a alguien que lo ha vivido y es testigo de primera mano, un proverbio para cada día. O sea, había una palabra para su vida cada día. Y en sí no solo el libro de los proverbios, toda la palabra de Dios. O sea, hay una palabra para nosotros cada día. Segundo, la creación. Yo sé que mucha gente está, especialmente los católicos, con el tema de la nueva era y no nomás ya eso está saliendo con nueva era. No, no estamos saliendo con nueva era. Eh, ya mencionó a la grande, Hildegarda, la doctora de la iglesia. El Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la iglesia. Eh, lo tengo que decir, con Ani hemos tenido la gracia de estar en la abadía Ahí, sí. de Hildegarda. Hemos probado el vino con la receta original de Hildegarda y es una cosa muy fuerte, ¿eh? No lo recomiendo, pero que qué fuerte. Hildegarda usaba la creación y fue el Espíritu Santo el que le revela a Hildegarda plantas, minerales, recetas para sanar. Y Juan de la Cruz, el gran doctor de la iglesia, decía que el primer grado de contemplación es contemplar la creación. Es el primer nivel de contemplación. Así que estamos en esa comunión maravillosa de la revelación, de la Biblia, en la comunión de los santos. Y tercero, Ani, usted habló de esta palabra, conexión. O sea, vivimos en un mundo donde estamos desconectados de nosotros mismos. Habló de sus emociones, desconectado de los otros. Todos vivimos con envidias, con rencores, con resentimientos y por supuesto desconectados de Dios y de lo creado. ¿Cómo regresar a esta conexión tan sencilla? Pues, yo, después de eso y últimamente, especialmente, he buscado esas conexiones, y hoy en día lo lindo es que la ciencia, lo que es los místicos nos han dicho, los santos, la Biblia, porque empieza con la creación, hoy en día la ciencia, pues, habla sobre eso, ¿verdad? Tener un momento de caminar descalzo en la grama, abrazamos un árbol en una En ocasión. Argentina fue que estaba. Sí, Ya no recuerdo. Sí, eh, sí, Argentina. pero hay algo, o sea, cuando empezamos y la ciencia lo ha ido viendo, porque Dios dejó la creación para ser partícipe en nuestra vida. Y hoy en día pasamos ya casi todo el tiempo pues adentro de paredes. Entonces, estar 3 minutos, yo cuando salgo del Santísimo me encanta porque el sol me pega justo ahí y me quedo parada a veces 3 minutos solo recibiendo y el sol lo que hace es que resetea, ¿verdad? Porque como no dormimos menos, todo nos va reseteando y nos va ayudando a poder estar donde deberíamos de estar, en esa conexión con nosotros, con la creación, con los demás y con Dios. Y que los santos, yo recuerdo, de las primeras cosas que yo escuché de San Francisco de Asís, y digo lo escuché porque yo al principio no era tan buen lector, tenía 16 años cuando empiezo en esto, que cuando Francisco quería escuchar a Dios, se iba al bosque, ¿verdad? Pero cuando quería hablar con Dios, iba al bosque, las criaturas, la naturaleza, pero cuando quería escuchar a Dios, se metía en una cueva oscura. O sea, eso yo lo recuerdo y lo tengo tan presente. Santos amigos como Francisco de Sales y Santa Juana María de Chantal, uno de los consejos hablando de la Eucaristía y del sol que Francisco le daba
a Santa Juana María de Chantal era: cuando te sientas enferma, haz como las abejas, que se exponen a los rayos del sol para que el sol las cure. Tú exponte a los rayos del sol que está en la Eucaristía y Él te va a curar. Y podríamos citar cantidad de santos que lo vivían y que nos aconsejaban esa conexión con lo sobrenatural. Los salmos lo cantan, ¿verdad? La creación habla de su creador. O sea que naturaleza y palabra de Dios fueron dos Sí, herramientas y que el perdón. O sea, en un momento tuve que llegar a perdonar a otros, perdonarme a mí y luego la responsabilidad. Porque muchas veces Dios interviene, pero nosotros ya después no hacemos nuestra parte y me tocó tomar responsabilidad sobre la vida que yo quería llevar y sobre las cosas que yo quería hacer. Yo no solo estaba sumergida en alcoholismo, estaba sumergida en unas deudas impresionantes, consecuencia, pues, de actos de otros, pero muchos de mis actos. Y en lo humano, para mí era imposible poder hacerlo, pero lo que le dije a Dios es: "Yo voy a poner mis 5 panes y 2 peces, eh, y tú haz el resto, porque los resultados son de Dios". Y no me afané en ese momento, sino hubo algo que me hizo creer, después de haber leído la palabra, que era posible, que era posible, tener otra vida y tener la vida que Dios me quería dar, para la vida que Dios me creó. Entonces, creí y en esa confianza empecé a vivir. Y una de las cosas que yo le dije al Señor es, de la manera que tú me has ayudado y has cambiado mi vida, yo espero nunca rechazar cuando alguien venga a mí a pedirme ayuda. Y esa fue una de las primeras cosas por las que yo empecé a vivir. ok. Bueno, otras palabras. Primero, responsabilidad. Creo que la vida espiritual no nos ha enseñado esto. Lamentablemente nos ha enseñado la culpa, ¿no? Culpa, 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 culpa. Y la culpa no nos hace responsables. La culpa nos hace señalarnos a nosotros o señalar a los otros. Estoy así porque el otro me hizo, porque el otro me dijo, porque el otro me quitó. Estoy así porque yo no soy suficiente, porque yo no puedo. Y responsabilizarnos nos lleva a entender la vida en lo natural y en lo espiritual desde otra dimensión. Hoy no es el tema, podríamos hacer un programa después de sanación interior, pero el perdón, una de las facetas del perdón es hacerme responsable de mis heridas. Así Me es. las haya hecho mi abuelito, mi tío, mi primo, mi mamá, el novio, mi esposo, el hijo, pero al final las heridas me las dejaron a mí. Y yo tengo que ver qué hago con esas heridas. Y esto cambia totalmente la dimensión en lo natural y en lo espiritual. Eso es uno, la responsabilidad. Dos, creer. O sea, ese acto de fe. Yo he oído cuando usted ha dicho que tenía que trabajar más de 100 años o Más no de sé, 150 para años. pagar todo lo que debía. Sí. No vamos a decir la cantidad, creo que me recuerdo, pero sí. Pero usted tuvo ese paso de fe, de decir, voy a creer, lo creyó. ¿Y en cuántos años? Yo recuerdo la fecha cuando me Sí, dijo fueron 7 años porque es, la la plenitud. plenitud, sí. Sí, y lo celebré. Esa es otra cosa que Dios nos ha enseñado. Jesús deja celebraciones por todos lados. ¿Y cómo nos cuesta celebrarlos? Sí, Los grandes logros tal vez es más fácil, pero Jesús también los pequeños logros. Pero este logro también lo celebré, con mi familia y con mis amigos. sí, yo recuerdo cuando me dijo, ya, hoy es el día. Y el dar. Yo lo tengo muy, muy presente en mi vida espiritual cuando yo cambié eso en mi corazón. Yo siempre buscaba quién me ayudara, quién nos ayudara con los proyectos, pero el día que el Señor me habló al corazón y me dijo que en lugar de buscar a las personas para pedirles ayuda, yo las buscara para ayudarles, cambió en Todo. lo material de una manera impresionante. Y he sido testigo de eso y por supuesto que usted ha sido testigo de que ese dar sin importar, porque, ¿verdad? Siempre andamos cuestionando si va a ser, si va a servir, si no es cierto. Annie decidió ayudar
porque había hecho ese Y pacto con Dios va Dios. a usar, porque a veces me dicen: "Ay, de plan te engañó, no sé qué", y yo digo: "Igual Dios lo va a usar". Igual quien tiene la necesidad de estafar, alguna necesidad tiene, aunque no sea material, hay alguna herida. Y al darles el dinero con amor, sé que igual Dios lo va a tomar para ellos y lo va a hacer para muchísimas cosas, porque nosotros a veces no entendemos la profundidad de las cosas que hace Dios cuando nosotros le prestamos a Él. Y lo que dice Pablo, ¿no? Haz las cosas como para Dios y no como Sí, para los hombres. Y cuando exacto. tenemos ese claro que es para Dios y no para los hombres, eso es maravilloso. Ari, hemos hablado del mundo natural, del mundo sobrenatural. Vamos a hacer otro programa para hablar del Espíritu Santo en la vida. Y yo quiero decirlo así, una mujer de mundo. Yo quiero decirlo así, de Sí, mundo en el sentido con una educación impresionante, ¿verdad? Muy amplia. La humildad, ¿verdad? Decía Teresa de Ávila, así que aquí vamos a hablar con la verdad. Em, Educada en el extranjero, em, una mujer que ha conocido el mundo sin Dios, vamos, siempre ha estado Dios, sí, pero sí, usemos sí, sí, esta sí, división, sí, porque Dios siempre está, ¿verdad? Eh, Conoció el mundo de una manera increíble por la gracia que Dios le dio a sus papás de educación, de viajar, de universidades, etcétera. Y luego viene otra faceta hace 9 años de tener hambre y sed del mundo sobrenatural. Pero en el mundo, Ani, ¿qué es sí, lo que sí. logró? ¿Qué es lo que a dónde? Por cierto, es nuestra gran directora de viajes. Si quieren hacer un buen itinerario de viajes, aquí hay buena asesora, ¿eh? Pero, ¿cómo fue eso? Primero, esta faceta de conocer el mundo por la capacidad que Dios le dio, porque también viene de Dios, la capacidad intelectual y también la capacidad material. El Padre Pío decía, todo lo que tengamos, mucho o poco, hay que agradecerlo porque viene Sí, de la providencia de Dios, pero después viene esta hambre del mundo espiritual, ¿no? sí, sí. Yo cuando tengo ese momento, yo quería dejarlo todo, porque tal vez uno a los primeros que lee o escucha son como esos grandes santos, ¿verdad? Y Una que, Clara de Asís. exacto, y que lo dejan todo, ¿verdad? Y eso era lo que yo tenía Pero ¿qué tenía que dejar Andy? en mi Hagamos corazón. una pequeña Yo lista. tenía que dejar, o sea, yo pensaba dejar, o sea, todo, yo quería vender mi negocio, quería, o sea, yo quería dedicarme completamente a las cosas de Dios, porque en mi mente las cosas del mundo y las cosas de Dios estaban separadas. Hoy en día Lo entiendo sacro de lo profano. exacto, y hoy en día entiendo que es completamente diferente. Y de verdad, buscaba, o sea, según yo, era yo la que le tenía que cambiar la manera de pensar a Dios en vez de Dios cambiar, ¿verdad? Porque a veces eso pensamos. Entonces, por mucho tiempo yo le pedía a Dios, ¿verdad? Yo le decía, déjame, o sea, salir de mi negocio, déjame salir de algunos compromisos y déjame poder ser completamente dedicarme a tus cosas, ¿verdad? Y la respuesta era no, no, no. Y con el tiempo fui entendiendo que era ahí donde Dios me quería, en mi negocio, y pues que a través desde ahí y de mi familia y de mis amigos, él iba a poder empezar a hacer nuevas cosas donde yo estaba. Entonces, donde él quería eh, que yo tuviera mis encuentros con él, era donde yo ya estaba y que igual pudiera ser de evangelizadora donde yo estaba. Ahí era donde él me estaba mandando a misionar, por decirlo así. No le dijo que dejara las redes, No, no me como a dijo. los apóstoles, No, no me dijo que dejara. ni como Clarita, Bueno, se fuera al convento. no, no me mandó Y al yo creo que esto es convento. importante, porque Y me trataron de mandar varias ¿así? veces a algunos ¿En serio? directores espirituales, Ah, sí. pero no Tere. No me dijo un día que explorara. Bueno, puede ser. Tere fue nuestra directora espiritual en común en algún tiempo. La vocación, con Rogelio, que estuvo en el capítulo anterior, hablamos de la vocación y creo que todos en su momento hemos tenido la idea de que la vocación solo es de una manera. En la iglesia hay un abanico de vocaciones para servir al Señor que no se conocen y creo que particularmente después del Concilio Vaticano II que estamos viviendo esta
primavera maravillosa del Espíritu Santo, hemos ido descubriendo cómo el Espíritu Santo llama de maneras distintas para servir, para entregarse a Dios y entregarse a los otros. Y creo que esto también es importante, descubrir qué me está pidiendo el Señor a mí. Y que no, en Dios no solo hay síes, también hay noes, aunque todo es un sí, porque todo es para hacer su voluntad, también hay noes, hay no, no es para ti, este no es el camino. ¿Cuánto tiempo ha caminado para ir diciendo por aquí va la voluntad de Dios? Fueron tres Sí, días, no, 2 horas, no, fueron Dios vino y años, ya, por aquí años, voy. años, pero una de las cosas es que el no de Dios, en lo que descubrí en lo personal, es porque Él me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí misma. Y entiendo hoy en día que, o sea, Él quiere que yo sea feliz y me quiere amar y entiende que mi plenitud, Él sabía que no estaba ahí. Y hoy en día lo veo, cuando a veces veo otras cosas. Y hablando de vocaciones, una de las cosas en lo personal que he descubierto es porque casi no se habla de la vocación más grande que es el llamado de estar con Él y de dejarnos amar por Él, sea la segunda vocación que nosotros escojamos, ¿verdad? O que aún no hayamos escogido. Pero siempre está es que, y más cuando empezamos a entrar en el mundo espiritual y yo que veo un montón de jóvenes y todo, es que no sé si casarme, no sé si misionar. Yo le digo, no hay que ponerse tan, creo que todo hace sentido. Media vez yo me dejo amar por Dios y tengo intimidad con Dios, todo lo demás va a venir, en su tiempo será revelado. Entonces, no sé, tenemos eso de que queremos siempre, todo el tiempo, saber todas las respuestas y para mí, Querer tener el manual. el manual, y para mí se ha vuelto increíble poder disfrutar de todas las sorpresas que Dios tiene para mí. Ok, con Angélica tenemos que hacer uno del discernimiento, precisamente por esto, para entender que el discernimiento no es un chasquido de dedos. Ya sé que quiere el Señor y por ahí voy. Usted dijo algo importante. El Evangelio de Marcos, una de las formas que a mí me lo presentaron cuando estudiaba teología fue como un manual de discipulado. Y el sacerdote que era experto solo en el Evangelio de Marcos dijo algo que usted mencionó ahorita. Una de las cosas que resalta el Jesús de Marcos y es que llamó a los discípulos para que estuvieran con él. Cuando los discípulos regresan de aquella maravillosa misión donde hasta los demonios se les sometían, Jesús lo primero que dice es vengan conmigo a un lugar aparte, se los lleva para estar con él. Y el Evangelio, entonces aquí hace énfasis en que lo más importante sobre la misión, la vocación, el ministerio, es esa intimidad y esa comunión con Él. Y mujer de negocios, de viaje, porque casi que vive en el avión, siempre nos preguntamos cómo le hace, con un montón de apostolados, que vamos a hablar de eso en el otro capítulo cuando hablemos del Espíritu Santo. ¿Cómo hace Annie para vivir esa intimidad con el Señor con todo el trabajo que tiene? Bueno, una de las cosas, creo que hablamos entonces de la responsabilidad, otra cosa es la disciplina. Y una de las cosas que yo dije es, yo no salgo de mi casa o donde quiera que esté sin haber tenido un momento con el Señor, ¿verdad? Y entonces, así como sí tiene que haber espontaneidad, también tiene que haber disciplina. Y tengo esa disciplina de mi primer momento del día es con Él. Entonces, primero tengo con Él y aunque me levante tarde, no me importa, aunque sea la cita que tenga y Se que tenga atrasa que la pasar cita. una vergüenza de decir, perdón, vine tarde, no cambio ese espacio por nada, porque es de Él. Mi primer momento del día es de Él. Y luego, todo el tiempo estamos hablando. Justo hoy le decía, yo te doy gracias de que me has abierto los oídos para poderte escuchar, para poderte ver en todas las personas. Entonces, simple y sencillamente, creo que, y la otra palabra sería conciencia. Quisiera poder decir que todo el tiempo tengo la conciencia de que Él habita dentro de mí, que estamos juntos, pero trato de por lo menos, incluso, y uso mi celular, o sea, cada hora
me aparece una frase para recordarme, digamos, Jesús, María, ángel de la guarda, diferentes cosas para volver a esa intimidad con Él, ¿verdad? Entonces tener esos momentos y por supuesto, o sea, sacramentos, diferentes cosas, pero lo que más es saber que Él habita dentro de mí y de verdad que todo, y cuando tenemos conciencia, a veces hasta un pequeño ruido me regresa a Dios, ¿verdad? Entonces todas las cosas creo yo que siempre me van regresando a Él, cualquier cosita. Entonces me gusta poder hacer y poder ir viendo esas señales de dónde está Dios y qué está haciendo Dios en mi vida, porque muchas veces eh, acompañando personas me dicen, sí, pero es que le he rezado a Dios y Dios no está. Y yo siempre les digo, ok, tratemos de buscar qué está haciendo Dios en este momento, porque muchas veces para mí me fui dando cuenta que no es que no estuviera Dios, es que yo quiero manipular a Dios y quiero que haga las cosas como Que yo yo quiero. pienso, como las debería de hacer. Wow. Entonces, esa intimidad va en e es bailar, y hablábamos que el alma, femenina de recibir, ¿verdad? Y es dejar que Dios sea el que lleve, el que me esté llevando en esa danza divina, en ese baile. Pero muchas veces yo quiero tomar el control de ese baile y ahí es donde me caigo, ¿verdad? Bueno, ya hablaremos de la danza con Hildegarda. Hoy no es sino vamos como aterrizando. Usted habló de intimidad y a veces la intimidad en el mundo espiritual la queremos entender como en el mundo natural, emociones, sentimientos, y en la Biblia la intimidad va mucho más allá. Y la intimidad llega a un tema de comunión y compromiso con Dios. Pero para vivir esa intimidad usted dijo dos palabras. Uno, disciplina. Las personas tienen que entender que sin disciplina no hay vida espiritual, no existe. Y quien nos lo enseñó muy bien fue San Benito Abad. Recordemos que él es el creador de la orden, de la regla, de ahí viene la palabra orden, porque San Benito, inspirado por el Espíritu Santo, llevó a ese orden y a esa regla a todos los monjes que estaban dispersos en el desierto, ermitaños, que vivían solos, y él los lleva a una comunión, y de ahí nace la orden benedictina, y él enseñó disciplina. O sea, sin disciplina no hay vida espiritual, tengámoslo bien claro. Ese hecho de levantarse un poco más temprano, eh, o de acostarse un poco más tarde para estar con el Señor, y ese compromiso de comunión. Y dos, conciencia. Ya que mencioné a San Benito, y usted lo conoce muy bien porque creo que hasta estuvo en retiro con el movimiento de Thomas Keating, este sacerdote benedictino, que yo lo conozco por sus libros, he leído todos sus libros en español, y el padre Tomás decía esto: la oración sirve, y es redundante la frase, para tener conciencia de la presencia siempre presente de Dios, ese Dios que siempre está, pero que nuestra oración y todas nuestras prácticas espirituales lo que hacen es llevarnos a tener conciencia de esa presencia que nunca se aparta de nosotros. Lo dice Lucas en el libro de los Hechos: en Dios somos, nos movemos y existimos. En una filosofía sencilla, Él da el ser y Él sostiene el ser. Por eso estamos aquí, por eso estamos viendo, yendo, respirando, pero lo que necesitamos son esos momentos, o esos tips como los que usted tiene, de hacer conciencia de que Dios está conmigo. Nosotros con Rogelio tenemos un amigo particular, pero muy particular, y él no importa qué esté haciendo, si está comiendo, si está hablando con alguien, le suena la alarma, hora de la misericordia, la señal de la cruz, y hace la oración enfrente de quien sea y Sí, sigue. Vamos en el carro, y de repente es la hora de la oración, hace la señal de la cruz, hace su oración y sigue el ritmo de vida que está llevando según su trabajo. Y creo que eso nos hace falta. Ani, eh, disciplina, conciencia que nos lleva a esa intimidad. ¿Qué consejo nos daría para ir terminando yo este creo capítulo? que el consejo más grande para mí es dejarse amar por Dios.
dejarse amar por Dios, porque si yo no me dejo amar por Dios, no tengo nada para dar. Entonces, primero recibir y también tener esa misericordia con los demás, que cada uno va en su proceso. Y así como Dios nos ama donde estamos, amar a los demás donde están. Ok, dos santas se me vienen a la cabeza, una ya canonizada y otra en proceso. Santa Isabel de la Trinidad, cuando sus amigas la vieron tan feliz en el convento de clausura carmelita, que por cierto estuvimos en Francia. No sé, aquí hay historias para contar. Isabel era feliz viviendo como carmelita después de haber dejado una vida de mundo, porque ella sí es una vida de mundo. Y una de sus amigas le preguntó por qué eres tan feliz y le hizo una lista de todas las cosas que dejó e Isabel respondió en una carta a lo que usted dijo. Me dejé amar. ¿Quieres ser feliz? Déjate amar. Y Dorothy Day, que está en proceso de beatificación, que es sierva de Dios. Juan Pablo II abrió su proceso. Ella decía esto, que cada camino es distinto en la vida espiritual y que solo Dios es capaz de conocer el alma y solo Dios sabe cómo tratar con cada alma. Así que dejémonos amar por el gran amor de Dios y tengamos paciencia y misericordia con nosotros y paciencia y misericordia con nosotros porque Dios sabe por qué camino llevarnos y de qué manera llevarnos.